Gracias. Primera de Samuel capítulo 25. Leemos del verso 32 al 34. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, he aquí, a mañana no le habría quedado con vida a Nabal ni un hombre. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? Puede sentarse. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a hablar bajo el tema apaciguando la ira del hombre de Dios. Amén. Estamos en capítulo 25, continuando el estudio de Primera de Samuel. Capítulo 25, más o menos esa era la edad de David para ese entonces. Estamos hablando del año 1015 antes de Cristo. El año 1010 empieza a reinar David. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Gloria a Dios. Hasta el año 970. Y del año 970 hasta el año 930 reinó Salomón. Año 930 se divide el reino y empieza el caos en Israel. ¿Cuántos adoramos al Señor? Bueno, el verso 1 usted lee en Primera de Samuel capítulo 25, verso 1, dice: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Amén. Murió Samuel. O sea, este verso indica sobre la muerte de Samuel. Aparentemente marca el punto en que, de acuerdo a la tradición judaica del Talmud, el Talmud fue la versión en arameo escrita por los judíos. La autoría de los libros de Samuel pasó del propio profeta, porque aparentemente Samuel escribió desde el capítulo 1 hasta el capítulo 24. Y desde el capítulo 25, porque él ya muere en el capítulo 24, capítulo 25, el que empieza a decir murió Samuel, fueron los escritores Natán, el profeta Natán, y Gad. Amén, quien supuestamente escribió del capítulo 25, el capítulo 31 y segunda de Samuel. Amén. Eso lo puede corroborar usted en Primera de Crónicas, capítulo 29. Voy a leerles esa parte. Es importante. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Porque aquí nos despedimos de Samuel como profeta. Más adelante hablamos sobre esa aparición de el Samuel que se le apareció a Saúl. Dice la Escritura: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente, y en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, el vidente. ¿Cuántos adoramos al Señor? Aleluya. Bueno, ya entendimos, amén. Ya lo lamenta Israel, lo lloran, lo sepultan, y David queda prácticamente solo. El apoyo espiritual de David era Samuel. Por supuesto, antes de morirse, Dios le trajo estos profetas que estuvieron a su lado. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. David, el ungido, que es fugitivo, perseguido por Saúl, llega por dirección de Dios al territorio de un hombre rico llamado Nabal y de su bella esposa llamada Abigail. Bendito sea el Señor. Hasta adoramos a Jesús. Llega por dirección de Dios, porque el hombre de Dios, hermano, esta persecución que le ocurrió a David, recuerden, desde que él huye, del capítulo 18, 19, que él huye de Saúl, aunque regresa, pero Saúl casi lo mata de nuevo y huye. Estas huidas, que fueron casi de 10 años,
fue la preparación de David como rey de Israel. Y recuerden, el capítulo 24, él por poco derrama sangre, amén, innecesariamente. El capítulo 25 también, y el capítulo 26 también. O sea que Dios estaba tratando con un área de la vida de David. Bendito sea el Señor. Amén. Adoramos a Jesús. Y como les comenté en el capítulo 24, Dios permitió de que Saúl entrara a la cueva para hacer sus necesidades. David estaba en la cueva escondido con los 600 hombres. Los hombres le incitaron, le dijeron: ahí Dios lo puso en tus manos para que te vengues. Y él reconoce más adelante, cuando le confiesa a Saúl, que Jehová me puso en tus manos, te puso a ti en mis manos, pero yo te perdoné la vida. Amén. Esa oportunidad Dios se la dio para probar su corazón. Amén. Para que David entendiera de que él no puede ser guiado por sus sentimientos, sus pasiones, sus emociones, bendito sea el Señor, sino que debe ser guiado por Dios. Amén. Y en el capítulo 25 ocurre algo similar, pero esta vez con un hombre rico llamado Nabal, que era un seguidor de Saúl. Adoramos a Jesús. ¿Por qué? Porque él vivía en Maón, pero tenía una finca en Carmel, no el Monte Carmelo. Monte Carmelo se encontraba para los lados del lago de Galilea, muy lejos de acá. ¿Cuántos adoramos al Señor? Maón se encontraba a 1.6 kilómetros de la hacienda que él tenía en Carmel. Y Carmel significa el lugar del jardín. Y Carmel, porque si usted le dice, y en Maón, verso 2, había un hombre que tenía su hacienda en Carmel. Amén. Carmel fue el lugar donde, ¿se acuerdan de Saúl? Que edificó cuando supuestamente derrotó a los amalecitas, y trajo al rey de Amalec, Agag, vivo. Allá pasó por Carmel, en esa hacienda que significa lugar del jardín, y edificó un monumento, dice el capítulo 15, verso 2, usted lo puede encontrar. Entonces adoramos a Jesús. Eso quiere decir que ese lugar era un lugar saulista, para verlo así. Ahora, este pasaje del capítulo 25 demuestra que en Israel habían familias divididas. Es decir, habían parejas donde uno de sus cónyuges o una de las partes era creyente en Dios y el otro era seguidor de los hombres. En el caso de este matrimonio, Abigail era una mujer creyente en el Señor y en el profeta Samuel, mientras que Nabal era seguidor de Saúl, y lo voy a demostrar por la palabra. Amén. Antes adoramos a Jesús. Mire, partiendo, el hombre era muy rico, dice la escritura, el cual era muy rico, y dice, tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Muchos comentaristas dicen que las 3,000 ovejas significa que compartía el mismo eco de Saúl, porque Saúl tenía 3,000 hombres escogidos. ¿Se acuerda el capítulo 24, verso 2? Donde persiguió a David con 3,000 hombres escogidos. Hasta adoramos a Jesús. Capítulo 26, verso 2 también habla de esos 3,000 hombres escogidos. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Ahora, por supuesto, las riquezas en la antigüedad estaban medidas era por el ganado. Amén. Por el ganado. Usted lo puede encontrar en Génesis 12, 16, como Abraham era un hombre riquísimo porque tenía ganado. Capítulo 13, verso 2. Alabanzas a Jesús. Amén. El nombre Nabal significa necio. Sencillo. Necio. Amén.
Y el nombre Abigail, su esposa, significa mi padre es gozo. Entonces adoramos al Señor. Y este hombre, Nabal, que su nombre significa necio, dice la escritura, era muy duro. Verso 3. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras. Y era del linaje de Caleb. Era un hombre duro y de malas obras. Padre Celestial, para tenerlo de vecino, ¿cierto, hermanos? Amén. Era un hombre duro y de malas obras. O sea, le gustaba hacer el mal. Era un aprovechado. Bendito sea Jesús. Un explotador. Es más, tan perverso era con sus siervos que los siervos no lo querían. De lo duro que era. Mira el capítulo 25, verso 17, dicen los siervos que él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Tremendo, ¿cierto? Qué joyita. Era muy parecido a Saúl. ¿Sabe que los liderazgos se transmiten? Y uno es influencia para el pueblo en el carácter, en la personalidad, en la espiritualidad. Por eso el hombre de Dios tiene que ser muy parecido a Cristo. Por eso Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Para que el pueblo sea imitador de Cristo. Bendito sea Jesús. Pero cuando los líderes son carnales, hermano, así es la iglesia. Este hombre, Nabal, que era necio, era un seguidor de Saúl. Imitaba hasta en sus ovejas el ejército que tenía Saúl. Amén. Y dice la escritura que era duro y de malas obras. Era un hombre tan perverso que no hay quien pudiera hablarle. Igualito a Saúl. ¿Se acuerdan cuando en el capítulo 20, cuando David le dijo a Jonatán que él no iba a ir a sentarse a la mesa del rey? ¿Se acuerdan que le dijo, voy a decirle, dígale que es que voy a sacrificio en Belén? ¿Se acuerdan que cuando Saúl le pregunta a Jonatán, ¿y dónde está David, el hijo de Isaí? Y le dice, me pidió permiso para ir a su casa. Amén. Y este hombre se enfureció. Y dice la escritura que lo llamó hijo de la perversa. ¿No sabéis que habéis escogido al hijo de Isaí para tu propia desgracia? Porque mientras él viva, tu reino no estará firme. Amén. Y él le dice, tráigamelo porque lo voy a matar. Entonces Jonatán le dice, con argumentos, ¿por qué lo va a matar? Y él no le responde argumentos. Como dice la escritura, que era tan perverso como Nabal, que no había quien podía hablarle para razonar con argumentos. Y como no tenía argumentos, sino odio, sacó su lanza y se la lanzó a su propio hijo Jonatán. Amén. ¿Se entiende, hermanos? Nadie podía hablarle cuando no tenía argumentos. ¿Cuántos líderes cuando no tienen argumentos le cierran la puerta al hermano que le está reclamando algo decentemente y con argumentos? O se enoja y no le habla, o le dicen ya. No, hermano, si no tiene argumentos quiere decirte que usted está equivocado. Bendito sea Jesús. Entonces oramos a Jesús. Porque el perverso, amados hermanos, cuando no tiene argumentos, se enoja y dice, y punto, así es. Aleluya. Aleluya. Entonces adoramos al Señor. Bendito. No acepta que está equivocado. Dice, así es y punto. ¿Por qué? Entonces adoramos al Señor. Y Nabal era igual a su líder. Porque allá en Carmel Saúl edificó su monumento, tenía las mismas ovejas, era el mismo carácter. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios.
Muy contrario a Abigail. Abigail significa mi Padre es gozo. O sea, mi Padre celestial es gozo. Era una mujer creyente que honraba su propio nombre. Dice la Escritura, era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Era una combinación. Era hermosa de apariencia y de buen entendimiento. No era como las mujeres de hoy en día, esas modelos plásticas. Son hermosas de apariencia y huecas por dentro, por eso les dicen pitillo. Plásticas. Amén. Por dentro son huecas. Bendito sea el Señor. Aunque gloria sea al Señor, adoramos al Señor. No, Abigail era muy parecida a David, porque era de buen entendimiento y hermosa de apariencia. Si usted lee en el capítulo 16, verso 12, David era hermoso y tenía de buen parecer y de ojos hermosos, dice la Escritura. Y era rubio, mejor dicho, el modelo para muchas, porque era ungido. Amén. Adoramos. Ahora eso es cuestión de gusto, ¿no? Porque yo hablaba con una joven que es amiga de mi esposa, americana. Ella es 100% americana, y hablábamos con ella, y ella joven, soltera, y nos contaba que estaba enamorada, y que el muchacho, una cristiana por supuesto, la que estaba enamorada es otro americano, pero nos empezó a describirlo. Dijo, tiene el cabello negro y los ojitos son negritos. Y yo le dije, ¿cómo así? ¿A usted no le gustan los ojos verdes y azules? Dijo, no, es que nosotras las americanas nos gustan los ojos negros. Es cuestión de gusto. ¿Se da cuenta, hermanos? No es un prototipo de que tiene que ser verde y ojos azules, porque ni a ellas les gusta. Bendito sea el Señor. Hasta adoramos a Jesús. Amén. David era de ojos hermosos. No sabemos el color, así es que no le pongan ni azul, ni rojo, ni verde. Amén. Eran hermosos, era de buen parecer, pero era de buen entendimiento, hermanos. Porque ¿qué le sirve a una mujer, hermano, conseguirse un care Kent, que es lo contrario a la Barbie? Amén. ¿Cierto, hermanos? Y hueco, vacío, bendito sea el Señor, sin proyecto de vida, pensando solamente en vanidades. No tiene sentido. Bendito sea Jesús. David era un hombre completo, era hermoso parecer, era prudente en sus palabras, dice la Biblia, pero lo más importante, ¿sabe qué era? Que Jehová estaba con él. Lo adoramos a Jesús. Si ve, hermanos, que en una familia puede haber una división. El esposo puede ser un seguidor del hombre, mientras que la mujer puede ser una seguidora del Señor. Adoramos a Jesús. Por eso le digo yo a usted, la salvación es individual. Amén. La salvación es individual. Si la mujer de Lot se quiere quedar allá en Sodoma y Gomorra, mirando y contemplando, se va a quedar convertida en una estatua de sal. Pero Lot tiene que correr para escapar por su vida. La salvación es individual. Si el marido no quiere volver a la casa, a la iglesia del Señor, a buscar de Dios, usted, hermana, no se quede esperando a su marido. Salga de ese lugar, venga y escape por su vida, busque del Señor, que si él quiere perecer en el juicio, que perezca él o ella. Nosotros adoramos a Jesús. Gloria a Dios. Ahora, Nabal era perverso, era un hombre duro, de malas obras, nadie podía hablarle, pero era del linaje de Caleb, y Caleb era un hombre de Dios. Tremendo, ahí la Biblia lo dice, mire, en el verso 3, de malas obras, y era del linaje de Caleb. Eso quiere decir, amados hermanos, que por el hecho de que llevemos un apellido de un hombre de Dios, no nos hace nosotros hombres de Dios. Por eso les digo yo que el llamado, amén,
la santificación, estas riquezas de Cristo, hermano, no se heredan. No se heredan. No se equivoque, hermanos o hermanas. Ay, que porque es el hijo del siervo de Dios. Hay gente que se equivocan, hermanos. No, hermano, mire, este hombre era hijo, era descendiente de un hombre de Dios, de uno que hizo historia, hermanos. Porque fue apenas dos los que entraron a la tierra prometida de los que salieron de Egipto. Caleb. Y sin embargo era un perverso este hombre. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Seguimos, hermanos. Ahora, cuando David llega a esa finca, a ese terreno, David era un hombre de Dios y él empieza a convertirse en proveedor, protector en secreto de los bienes de Nabal. Nabal no se daba cuenta. Amén. Y sin embargo, David les proveía todo lo que necesitaba. Porque yo creo que este hombre era tan duro y tan perverso que ni les daba sustento a sus siervos y los mandaba a pastorear ovejas y no les proveía. Y David, que estaba con su ejército, hermano, de 600 hombres, y sus esposas, por supuesto, y sus hijos, ellos tenían provisiones, y de las mismas provisiones David buscaba a los siervos, a estos pastores, y les daba, porque era tan duro este hombre que ni a sus propios siervos les daba. Aleluya. Oiga, si hay siervos, hermanos, perdona, si hay hombres perversos, ¿cierto, hermanos? Entonces adoramos a Jesús. Aleluya. Todavía le están trabajando, hermano, y no le suple. Y más en una situación en la que estamos viviendo hoy en día, que la gente está necesitada, como llegan venezolanos, y hay gente que se ha hecho rica dentro de la iglesia, explotando al obrero. Así como Nabal era riquísimo, pero era un explotador, era duro. Y se han hecho ricos. Ellos tal vez no han leído Santiago capítulo 5. Que el salario del jornalero clama a Dios. Amén. Uno tiene que ser justo, hermanos. Uno no puede aprovecharse de la necesidad de los demás para explotarlo. Amén. Nosotros adoramos a Jesús. Aleluya. Este hombre Nabal explotaba, hermanos, a sus siervos. Y sus siervos por allá, hermanos, pastoreando esas ovejas, duraban semanas allá, se les acababa la provisión. Y ahí estaba David para darles de comer. Aparte de eso, para hacer un muro alrededor de ellos y cuidarlos. Bendito sea Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Y llegó el tiempo de esquilaban las ovejas. Y Nabal subió de Maón a Carmel y se fue. Por fin llegó el patrón y por fin tomó la decisión de hacernos una fiestica, de matar animales y comer. Los siervos estaban contentos. Amén. David estaba retirado de ese lugar, pero David veía que allá hoy estaban todos haciendo fiesta. Traían ovejas, escuchaban los balidos de las ovejas. Amén. Cuando morían había regocijo. Entonces David, dice la escritura, verso 4, oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces David envió 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludarle en mi nombre. Amén. Y dice: he sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no los tratamos mal, ni les ha faltado nada en todo el tiempo que han estado en Carmel, ni les ha faltado nada. Tremendo, o sea, él les suplía. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por lo tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano tus siervos a tu hijo David. Bendito sea Jesús. Le pidió ese favor. ¿Y por qué le pidió ese favor? Porque estaba en un momento de necesidad. Y porque era justo. Porque
Nabal, sin saberlo, David fue bueno con él. Vaya al verso 15 y 16. El siervo que le dice a Abigail, le da testimonio y dice: aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Y sin saberlo Nabal, David fue benevolente con él. Dice: nunca nos trataron mal. Porque es que el hombre de Dios no trata mal a sus siervos. Y si hay algún siervo que está siendo maltratado por un supuesto hombre, ese está caído, hermanos. Bendito sea Jesús. Que lo escuchen, que lo vean. En las fábricas, donde hay cristianos muy ricos que explotan al obrero y tratan mal al obrero. ¿Cuántos hermanos salen bravos con unos 2, 3 pesos en el bolsillo después de la paga, hermano? David no era así, dice: no, nunca nos trataron mal. Sin saberlo Nabal, David fue su proveedor. Dice: ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Aleluya, amén. Ni nos faltó nada. Se da cuenta que David les suplía. ¿Y por qué les suplía? Porque este miserable no les daba. Aleluya. Entonces adoramos a Jesús. Sin saberlo Nabal, David fue su protector. Mire, lea el verso 16. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días en que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Gloria a Dios. Amén. Ahora, David no le pone precio a esa labor que hizo en secreto, sino que amablemente le pide a Nabal algo que nazca de su corazón. ¿Sabe? Ahorita entramos a esa parte. Esto también representa, porque yo aquí miraba en este pasaje, y en este pasaje yo encuentro, hermano, a la gracia de Dios en nuestras vidas. Veo aquí también la redención del Señor Jesucristo, en este pasaje, en el capítulo 25. ¿Por qué? Porque sin saberlo nosotros, así como David fue proveedor, benevolente, protector de Nabal, sin Nabal saberlo, también nuestro Dios ha sido el proveedor, el benevolente y el protector de los seres humanos, sin ellos saberlo, hermanos. Seguro, hermanos. Él hace salir el sol sobre buenos y malos, envía lluvia sobre justos e injustos. Él hace producir la hierba del campo para que dé alimento a las bestias y aún al mismo hombre. Y el hombre no se da cuenta. Amén. Él es nuestro sanador. ¿Cuántas personas, hermano, se cortan, les da algo y Dios en su gracia benevolente que extiende a todos los seres humanos permite de que esas heridas se sanen? Bendito sea Jesús. Amén. Ahora, como David, también Dios le pide al hombre gratitud. Por eso David no le pone precio a su labor secreta, no le dijo págame, sino algo, dice la Biblia: te ruego que des el verso 8, te ruego que des lo que tuvieses a mano a tus siervos y a tu hijo David. Algo que le des. Bendito sea el Señor. Aleluya. No le pone precio, hermano. Y cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y callaron los mensajeros. Pero la gratitud de Nabal hacia David fue dada en una ofensa a él y su familia. Mire cómo responde Nabal: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? No era que él no supiera, él sabía, porque él dijo ¿quién es David? Y lo identificó. ¿Y quién es el hijo de Isaí? Porque si no hubiese sabido quién hubiese sido David, no hubiera dicho de quién es hijo. Amén. Sino sencillamente lo menospreció. Amén. Aleluya. Y cuando dice el hijo de Isaí, al referirse a David como el hijo de Isaí, Nabal lo minimizó, rebajándolo a nada, como lo hizo su líder Saúl. Amén. En el capítulo 18, verso 27 lo dice.
el hijo de Isaí, ese muchachito. Bendito sea Jesús. Adoramos al Señor. Aleluya. O sea que Nabal no reconocía a David como el hombre a quien Samuel había ungido, porque ya las noticias se habían esparcido. Ya sabían de que David no era. ¿Quién es David? Pues David es el que cantaban las doncellas diciendo: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Eso no lo reconocía Nabal. ¿Y por qué? Porque tenía celos de David, porque no creía en David, porque no lo quería aceptar como el futuro rey de Israel. Adoramos al Señor. Y también confesó que no creía en David como rey escogido de Israel. Por eso le dice en el verso 10, parte B: muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. En otras palabras, ese es un criado más que se escapó de su señor. Vaya, sujétese. Amén. Los seguidores de los hombres ven al hombre de Dios y le dicen: mire, ¿de dónde usted salió? Está huyendo de su señor, vaya para allá. David tendría que explicarle: no es que Saúl me quiere matar. Amén. Es que los seguidores de los hombres no ven, hermano, la realidad de las cosas. Están cegados. Seguro, hermanos. Están totalmente cegados, hermanos. Bendito sea Jesús. Y no ven los errores de sus líderes. Adoramos a Jesús. Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Se está diciendo de que él es un siervo de Saúl y que huyó de Saúl, que más bien debería volver donde Saúl y no estar mendigando comida. Que sinvergüenza. Aleluya. Cuando era la voluntad de Dios de que él estuviese huyendo, ni siquiera Jonatán lo quería aceptar. ¿Se acuerda? Hasta que Jonatán entendió. Bendito sea Jesús. Amén. Claro, negó que David era el que le proveía, el que le protegió a sus siervos. No lo quiso aceptar. ¿Usted cree que Nabal no sabía de que David lo estaba cuidando? Claro, los siervos alguno tuvo que haberle informado. Amén. Lo que pasa es que Nabal está como los pastores o las iglesias impías o apóstoles. Según ellos, nosotros somos fanáticos legalistas. No se junten con ellos. Amén. Pero el dinero nuestro sí no es fanático y no es legalista. Eso sí les gusta a ellos, para que vayan a sus eventos, para que compren su música, para que apoyen sus proyectos. Sin vergüenzas. Porque aquí vemos a Nabal que David le está ofreciendo un servicio y el hombre se queda callado y no dice nada. Déjelo, que trabaje para mí. Bendito sea Jesús. Adoramos al Señor. ¡Vivo el hombre! Amén. No lo quiso aceptar. Y así somos los seres humanos, hermano. Así somos los seres humanos con el Señor, con Dios. Sí, hermano, nosotros. Y les digo algo. Voy a abrir una aplicación acá importante, no solamente el inconverso. Lo más triste es que ya he metido eso dentro de la iglesia. Y se lo digo de corazón, no lo quiero ofender, pero le quiero abrir los ojos. Y oro a Dios para que Dios le abra los ojos del entendimiento, como dijo Pablo, para que sepa usted cuál es la herencia a la cual Él nos ha llamado, para que entienda, hermano, de que el mundo no ofrece nada, pero lo que ofrece el Señor lo ofrece todo. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Pero entienda, hermanos, por eso es que también Dios se despertó en ira contra este mundo. Y esa fue la causa del juicio. Y es la causa del juicio contra este mundo. ¿Por qué?
Si usted lee en Romanos capítulo 1, verso 18, dice, porque la ira de Dios, amén, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Aleluya. La ira de Dios. Amén. ¿Y por qué, amados hermanos? Si usted lee el verso 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Ha visto usted un pecador, hermano, que venga a la iglesia y le dé gracias a Dios por el alimento, le dé gracias a Dios por el vestido, le dé gracias a Dios por la vestidura? ¡No! Aleluya. Él viene a la iglesia a reclamarle a Dios, Amén. a no darle gracias, Aleluya. sino sencillamente hay una necesidad. Bueno, yo vengo a la iglesia, pero es a pedirle. Él no viene a humillarse. Él no viene a decirle, Señor, te alabo, te adoro, te doy gracias por la vida, por el alimento, por la salud, por la familia. Aleluya. Así como David fue el benevolente, bueno para con Nabal, así como David fue el proveedor de ellos, fue el protector de ellos, así lo ha sido Dios con toda esta humanidad. Y por eso viene la ira de Dios, por eso viene el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque habiendo conocido a Dios, dice la Escritura, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y eso se metió dentro de la iglesia. A mí me disculpa, amados hermanos, pero yo tengo que decirles la verdad. Y como dijo el apóstol Pablo, me odian porque les digo la verdad, pues odian. Pero venir un culto a la semana, hermano, es ser uno ingrato. Aleluya. Seguro, me lo digo de corazón. Y eso despierta la ira de Dios, porque usted se vuelve religioso. Amén. Y esto no es una religión, esto es una comunión con Dios. Tengo comunión con Dios todos los días, y todos los días yo lo honro, todos los días yo le glorifico, todos los días yo le doy gracias. Santo. Puede usted disgustarse conmigo, hermano, y puede irse para otra iglesia, bien lo puede hacer. Aleluya, gloria a Dios. Pero algún día Dios tendrá que decírselo a usted. Amén. Y si ya se lo dijo y no lo quiere aceptar, algún día en el juicio se lo va a reclamar. Aquí la Biblia me dice en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Aleluya. Santo. Es que, hermanos, uno tiene que ser agradecido con Dios, porque desayuna, almuerza y come, porque tiene salud, se puede bañar, tiene la familia, hermano, están vivos nuestros hijos. Y sin embargo, hermano, el tiempo que es de Dios, donde Dios aparta un lugar para reunirse con su pueblo, está el templo ausente. ¿Por qué? Porque otros prefieren quedarse viendo un partido de fútbol, yendo a un centro comercial, viéndose una novela, una película. Eso deshonra a Dios. Alguien tiene que decírselo, amados hermanos. Adoramos a Jesús. Aleluya. Y estamos en una época terrible, hermanos. Y como las iglesias, hermano, han crecido, no se nota cuando falta una familia, una persona. Y por eso el pastor está todos los días feliz. Adorar a Dios. Amén. Amén. Cuando la Biblia dice, velad por el estado de las ovejas. Amén. Y uno mira, ajá, no veo a una, no veo a la otra. Ajá, algo anda mal. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Y por eso el mensaje en esas iglesias grandes es superficial, todo bonito, de bendiciones. Ay, aquí está el Señor, el que provee, el que protege, el que bendice. Amén. Tranquilo, no se preocupe si usted no se humilla, no ora, no clama, no se aparte. No, Él es bueno. No, mi Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios que es misericordioso. Eso dice en Éxodo capítulo 20. Para los que guardan sus mandamientos. Amén. Y justo, que castiga la maldad de aquellos que desobedecen sus mandamientos. De aquellos que le aborrecen, porque el que le aborrece es el que no guarda sus mandamientos. Adoramos a Jesús. Por eso la iglesia primitiva, hermano, vivían todos los días en el templo. Hechos capítulo 5, verso creo que 39, 40, dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar a Jesús. Amén. Amén.
Amén. Todos los días en el templo. ¿Y por qué? Porque el Señor les dijo a ellos, el Señor fue claro, y será predicado el evangelio del reino, amén, en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y ellos eran predicando y reuniéndose porque en cualquier momento venía el Señor. Aleluya. Pero hoy tenemos una generación dormida, muerta. Aleluya. Gloria a Dios. Que el evangelio ha llegado a todas las naciones, que las señales están todas cumplidas y todos estos están muertos. No reaccionan, que en cualquier momento el Señor va a levantar su iglesia. Aleluya. Ni siquiera por gratitud. Aleluya. Porque aquí yo veo un juicio, no tanto por transgresión de mandamientos, sino por ingratitud. Amén. Y así Dios va a juzgar a muchos, hermanos. Amén. Puede que no sean violadores, puede que no sean borrachos, puede que no sean mentirosos, puede que no estén revueltos en algún pecado y se quieren justificar, pero yo soy bueno. Sí, pero es ingrato. Aleluya. Amén. Aleluya. Y la Biblia es clara, se lo repito, Romanos 1:18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, porque es injusto que Dios todo lo dé y usted y yo le menospreciemos. Amén. Aleluya. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso la ingratitud del necio Nabal despertó la justa ira de David. Aleluya. Y así, ¿quién no se va a disgustar? Por eso le digo a los patrones que son cristianos, jefes, ricos, que han hecho mucha plata a costa de explotar al empleado. Usted puede haber ganado mucho dinero, pero ha perdido la confianza de mucha gente. En pocas palabras, no lo quieren. Aleluya. Es la verdad, no lo quieren. Aleluya. Bendito sea Jesús. Lo quieren por el billete que tienen. Llega a perderlo todo y verá cómo todo el mundo lo va a despreciar. Porque se aprovechó, los explotó. Muy contrario al generoso, muy contrario al bondadoso, hermano, que cuando venga alguna calamidad, todos los que estuvieron a su lado se agrupan y le ayudan. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces adoramos a Jesús. Seguimos hablando de la palabra. Amén, hermanos. Aleluya. La ingratitud del necio Nabal despertó la justa ira de David. Lea el verso 12 y 13. Y los jóvenes que habían enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también se ciñó David su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. David ya sabía cuántos siervos tenía Nabal, no era necesario llevarlos 600. Amén. Estaba enojado David, hermanos. Y es que eso enoja a cualquiera, hermanos. Eso enoja a cualquiera. Amén. Bendito sea Jesús. Aleluya. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Bendito sea. Las injusticias hacen enojar a cualquiera, hermano. Amén. Por injusticias, ¿cuántas mujeres han matado a los hombres? ¿Cuántos hijos han matado a sus propios padres? Por injusticia. Ya llega un punto en que ya no aguantan más y explotan. Amén. Bendito sea Jesús. Dios tenga misericordia, hermanos. Amén. Seamos justos. ¿Cuánto adoramos a Jesús? Gloria a Dios. David justificó su decisión de juzgar a Nabal. ¿Y por qué? Lea el verso 21 y 22. David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto. Tremendo, ¿cierto? Sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Oiga, si somos los seres humanos, hermano. No nos damos cuenta, mire lo que dijo David: en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto.
¿Cuánta gente tiene plata? ¿Cuánta gente tiene sus casas, tiene sus carros, tiene su familia, tiene, hermano? Y Dios lo ha guardado. Y la gente ha sido ingrata, hermano. Ha sido ingrata, hermano. Bendito sea Jesús. No, pastor, yo no soy ingrato. Yo voy en Semana Santa, visito las 7 parroquias. Cada año en Semana Santa. ¿Y el resto de año qué? ¿Para el diablo? Aleluya. Bendito sea Jesús. Adoramos al Señor. Adorado el Señor. ¿Se da cuenta? Ingrato, hermano. Bendito sea Jesús. Sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y Él me ha vuelto mal por bien. Aleluya. Seguro. Vaya un cristiano a predicarle la palabra y verá. Hasta lo escupen. Le rompen los tratados. Lárguese de aquí. Y dice que aman a Dios. ¿Cierto que sí? Aleluya. Bendito sea Jesús. Santo Dios. David se enojó, hermanos. Dice la Biblia, y David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. O sea, se airó. Y nosotros éramos hijos de ira también, hermano. Los seres humanos, por eso, aparte de transgredir los mandamientos de Dios, que eso también nos hace enemigos de Dios por ingratitud. En Efesios capítulo 2, usted lo puede leer, verso 1 al 3. Dice: y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Qué precioso, ¿cierto? Y luego dice, y nosotros, mire, vamos a leer. Quiero leerlo para que usted se dé cuenta. Porque hay gente que cree que está en la iglesia es por bueno. No, nadie es bueno, hermano. Aquí merecíamos que Dios nos traspasara con espada a todos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste, está hablando de la iglesia de Éfeso, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y eso es lo que nosotros éramos, seguíamos la corriente de este mundo. Llegaba la Navidad, venían los aguinaldos, venía el trago, venían la fiesta, venían las parrandas, siguiendo la corriente de este mundo. Amén. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos, dijo Pablo, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Y usted sabe con los deseos de la carne, Gálatas 5:19 los dice. Ahí están todos enumerados, entre otros, dijo Pablo. Haciendo la voluntad de la carne. O sea, si la carne le daban ganas de ir a bailar, a discotecar, o perdón la expresión si la dije mal. Si le daban ganas, hermano, de fornicar, tomar. Éramos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, cualquier idea malévola la hacíamos. Y éramos por naturaleza, ¿qué? Lo mismo que los demás. Cuando dice hijos de ira, es una expresión hebraica. O sea, hijos destinados a la ira de Dios. Por esa naturaleza de hacer la voluntad de la carne, de los pensamientos. Merecíamos el juicio de Dios, hermanos. Amén. Eso es lo que merecíamos. Bendito sea Jesús. Gloria a Dios. Y Dios había, hermano, porque es que Dios es juez. Él tiene que castigar la maldad y la ingratitud de los seres humanos. Castigó a Sodoma y Gomorra, castigó al mundo antidiluviano, castigó a los ángeles que pecaron. ¿Usted cree que nosotros no merecíamos el juicio? ¡Claro que lo merecíamos! Bendito sea Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuánto adoramos al Señor? Y David empezó enojado, y mientras preparaban las armas, dice: en vano he guardado lo que este tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado. Y seguían guardando las armas, seguían alistando, hermano. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Oiga, David estaba resuelto a arrasar esa hacienda con todos los siervos. Es más, David hasta se enojó con los siervos que él mismo alimentó. Estos ingratos, en vez de decirle a él, en vez de abogar por mí, pero no, todos en silencio, callados. Aleluya. Bendito sea Jesús. Ni uno
Se le vendría a mente más de uno que le decía la conversa a David. Adoramos al Señor. Amén. Abigail oye esta injusticia de su esposo y se convierte en mediadora entre Nabal, el culpable, y el justiciero David. Qué precioso, ¿cierto, hermanos? Verso 14 dice que uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal. O sea que Abigail era diferente. A Nabal no se le podía hablar, a Abigail sí se le podía hablar. Amén. Amén. Aleluya. Tremendo, este hombre consiguió un tesoro, ¿cierto, hermanos? Bendito sea Jesús. Amén. Y Dios ayudó a esta mujer, hermanos. Por algo Dios la puso ahí al lado de ese tipo. ¿Y para qué la puso al lado de ese tipo? Para este momento. Para enseñarle a David a refrenar su ira, a tener control. Bendito sea el Señor. Porque iba a ser rey en Israel. Todavía no había sido, hermano, puesto en el reino. Tenía la unción, tenía las capacidades físicas, pero todavía no tenía las capacidades emocionales, hermano. Uno puede ser un buen predicador, hermano. Uno puede conocer mucho la Biblia, puede tener mucho intelecto, puede ayunar mucho, puede orar mucho, pero también debe tener una inteligencia emocional, hermanos. Seguro, hay que tener dominio propio. Seguro, amados hermanos. Porque no todo el hecho es predicar, cantar, hermano, ayunar y orar y hacer caer el fuego del cielo. No. Se necesita también, hermano, entrenar o preparar las emociones. En este caso, David tenía que aprender, hermano, a controlarse a sí mismo, porque iba a estar en una posición. Pablo dijo que él tenía autoridad de Dios, no para destrucción, sino para edificación. Adoramos al Señor. Sabiduría. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Por eso Dios permitió que esta mujer Abigail estuviera al lado de Nabal. ¿Usted cree que Abigail nació aprendida? No, ella aprendió al lado de este hombre. ¿Y cómo? Cada vez que le insultaba, Abigail no se igualaba al hombre. Por ahí un dicho, que no te iguales a los sapos y no terminas revolcándote con ellos. Mantenga la posición. Cuando Nabal era duro, porque si no fue duro con los siervos, la primera sería su propia mujer. ¿Y qué hacían a Abigail? Le respondía, yo no me la dejar montar, soy mansa pero no mensa. La santandería salía, no. Amén. Y usted a mí no me deja montar, no, señor. No, Abigail no respondía así. Abigail aprendió que la blanda respuesta aplaca la ira. Abigail aprendió a pasar por alto la ofensa. Abigail aprendió todos estos principios bíblicos que le enseñan a la mujer a vestirse, hermano, en el espíritu, en ese ornato del espíritu afable. Aleluya. Que tiene más valor delante de Dios que el oro, las piedras preciosas y los peinados costosos. ¿Se entendió, hermanos? Aleluya. Abigail le aguantó por mucho tiempo. ¿Y qué hacía Abigail? Se iba a las rodillas a llorar delante de Dios. Ay, Señor, moldea el carácter de mi esposo. Yo no creí que me fuera a salir así. Yo pensé que él era un buen marido. Cuando me enamoró eran muchas flores, mucha serenata, un poeta. Aleluya. Pero ahora hasta me da por... Hasta recibiría golpes, hermano, porque si era duro con los siervos. Y sin embargo Abigail doblaba rodillas. No dejó su lugar. Aleluya. Bendito sea Jesús. Por eso a Abigail se le podía hablar. Por eso los siervos tenían confianza con Abigail y no con Nabal. Aleluya. Te adoramos a Jesús. Pastor, ese hombre es duro, y Dios mío, me lo aplica. Mira, ahí está el ejemplo, una mujer de Dios que aguantó, pero todo llega a un fin. Porque Dios es justo. Te adoramos a Jesús. ¿Sabe cuál es el problema? Y que se ha metido, sobre todo aquí en Santander. Me disculpan las mujeres, se van a ofender conmigo.
Pero estamos viviendo en una cultura, hermano, donde, obviamente, de acuerdo a la historia, aquí salió las heroínas de Colombia. Alguien que me recuerde, Policarpo. Bueno, entonces Manuela Beltrán, esas revolucionarias, hermano. Eso déjenlo en la historia, hermanos. Volvamos a la palabra. Así como el hombre tiene que amar a su esposa, la mujer tiene que sujetarse a su esposo. Pero aquí es difícil. Aquí la mujer santanderiana no. ¿Y por qué no? No hay malas. Esa expresión de malas es tan grosera, tan ofensiva. Esa expresión no la puede decir ni un hombre a la mujer, ni la mujer al hombre, ni un cristiano a otra persona. No, elimínela de su vocabulario, porque eso está mal delante de Dios. Si tu enemigo cayere, no se alegre tu corazón. No diga de malas, aquí se de malas. No diga eso está mal delante de Dios. Duélase con el que cayó, así como David se dolió de Saúl, que le persiguió, que trató de matarlo, que ese sí hombre sí recibió males. Sin embargo, David lo lloró, le dolió en su corazón. Pero hay otros que se gozan, porque hay muchas Manuelas Beltrán por acá, ¿cierto, hermanos? En Santander. ¡Uy! Se accidentó el marido y yo quería verlo así con esas patas todas torcidas, para que aprenda, como no me hace caso ahí. No. Gloria al Señor, aleluya, aleluya. Adorado Dios. Abigail no era ese tipo de mujer. Si Nabal se cayó, se accidentó, se enfermaba, Abigail no se gozaba. Bendito sea Jesús, ni le respondía, ni peleaba contra él, hermanos. Aleluya. ¿Estamos entendiendo la palabra, amados hermanos? Es cierto que la Biblia presenta mujeres como Jezabel, que eran las que manipulaban al marido, a Acab. Y eso fue lo que quiso Eva. Eva quiso, y el mismo Señor le dijo: mire, ese deseo que tú tienes, amén, ese deseo de enseñorear a tu marido, será todo lo contrario, porque él te gobernará a ti. Recuerde el hebreo, ese deseo, la palabra deseo es keshuka, que está repetido también en Génesis 4:6, Génesis 3:15 o 17 es donde lo dice, pero 4:6-7 se lo dice a Caín, que el pecado está a la puerta y su deseo, ese keshuka, es poseerte, dominarte, reinar. Eso es lo que quería Eva, porque eso es lo que hace el pecado. Mire, hermana, se lo digo en Cristo, su posición no es para gobernar sobre el marido, entiéndalo. Dios la creó a usted como ayuda idónea, entiéndalo. No se queje cuando está ayudando a su marido. Su marido necesita ayuda idónea en su casa, se lo digo de corazón. Es cierto, el marido no toda la vez, no se va a recostar siempre, le va a ayudar a la mujer, pero es que hay, hermano, mujeres y pastoras. Aleluya. Amén. Amén. Que los hermanos van a la casa y encuentran al varón con delantar, hermano, lavando ropita, hasta los misma ropa interior de la mujer, hermano. Pastor, no diga eso, es una realidad de algunas pastoras. Aleluya. Amén. Que se esconden detrás de eso. Yo soy la pastora. Muéstrame en el Nuevo Testamento donde dice pastora. Amén. Habla de diaconisa, de acuerdo al libro de Romanos 16:1, de Febe, diaconisa. Y diaconisa es la palabra diaconisa, en griego diaconisa, que significa servidora. Amén. Gloria a Dios. Nosotros la obra aceptamos lo que es las mujeres pastoras, pero esa mujer no se le olvide su posición. Amén. Puede ser muy pastora y predique y puede Dios usarla, pero en la casa el jefe, en la cabeza del hogar no es usted, es el hombre. Aleluya. Ay, Señor, yo estoy patinando acá, hermanos, no sé por qué el Espíritu Santo no se quiere mover, hermanos. Pero Abigail se podía, hermano, porque era una mujer sumisa. ¿Sabe que por eso se han acabado los hogares?
El hogar de David se hubiera acabado, desde que inició, si Abigail hubiese sido santanderiana. Ya no me lo aguanta usted, papito, yo me voy para mi casa. No, Abigail se sometió. Y eso que este hombre era duro. Pero hoy en día, hermano, no se le puede decir nada. Uno no se puede equivocar. Dios tenga misericordia, hermano. Entramos en una generación, hermano, donde las ofensas reinan. Hay un libro que yo me lo leí, que se basa sobre las ofensas. Y es un arma de Satanás para atacar a la iglesia. Sí, es un arma de Satanás, hermano. Por eso no hay coinonía o comunión dentro de la iglesia. Por eso hay tantas divisiones y contiendas, porque el diablo mete las ofensas dentro de la iglesia. Y como dijo el apóstol Pablo, se comen los unos a los otros. Y eso llega hasta el hogar. ¿Y por qué? Porque yo me ofendo por nada, por unas tonterías, hermano. Tanto el hombre como la mujer. Porque la camisa no estaba puesta de este lado. ¡Qué tontería! Vamos a acabar, a formar una tercera guerra mundial porque la camisa estaba volteada, porque el zapato estaba... ¡Qué tonterías! Aleluya. Y sin embargo, el diablo usa eso para atizarle. Ay, bueno. Dios tenga misericordia. Las zorras pequeñas, sí, hermano. Son tonterías, hermano. Fácilmente se acomoda el zapato y ya. Tranquilices. No, es que no es eso, es que usted siempre ha sido así. Le recuerda el pasado. Ay, Señor bendito. Por un zapato torcido. Olvide el pasado. Olvide el pasado. Bendito sea Jesús. Que si usted está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Que Dios hace cosas nuevas. Pablo dijo: yo no pretendo verlo alcanzado, la perfección, pero una cosa hago: olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante, la meta del supremo llamamiento. Hagamos eso, amados hermanos. Abigail, Abigail no fue a buscar a David y le dijo: uy, ese hombre me maltrata, ese hombre es injusto con todos, mire los problemas que yo sufro. No, Abigail era una mujer de Dios, hermano. Fue palabra de Dios, no fue a llevarle quejas. Sácame, David, de este infierno que vivo, no lo soporto. Y verdaderamente ella vivía en un infierno. Sin embargo, Abigail no aprovechó el momento para desahogarse de esa manera, ni buscar venganza. Seguimos leyendo, hermanos. Mire, ella oye esa injusticia. 14 al 19, usted lo puede leer. Muro fue el verso 17. Ahora pues, dice: muro fueron para nosotros de día y de noche los que hemos estado con ellos apacentando la oveja. Verso 17. Ahora pues reflexiona y ve lo que vas a hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Mire, se le podía hablar. Aquí el siervo prácticamente le está dando una orden a su señora, porque era una mujer dócil, una mujer que oía al pueblo. Tanto el siervo de Dios no les puede decir nada, hermano. Le da a unos hasta miedo acercárseles, hermano. Pero mire, dice: ahora pues reflexiona, le dice, y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces aquí es donde Abigail, amados hermanos, para calmar la justa ira de David, empieza a actuar. Mire el verso 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes. Mire, Abigail no fue un alcahuete, porque usted tiene dos opciones frente a un sufrimiento dentro de un hogar. Uno, rebelarse e irse. Dos, someterse. Amén. Y aguantar esa humillación. Y el tercero es en la posesión de Dios. Hay mujeres hermanos, que están sometidas y se vuelven esclavas de esos hombres. No, Abigail no era esa. No asumió esa posición. Porque si ella se hubiera sometido a ese maltrato, hasta hubiese defendido a Nabal.
Amén. Ustedes no sé si han oído un síndrome llamado el síndrome de Estocolmo, donde unos asaltantes entraron a un banco de Estocolmo y tomaron el banco y tomaron los empleados de rehenes. Duraron, no sé si días, asediados por la policía. Y una de las empleadas se enamoró de uno de los bandidos. Y de ahí ya salió ese apelativo, el síndrome de Estocolmo, donde la víctima se enamora y ama a su agresor. Abigail no era una mujer de esas, porque si Abigail hubiese sufrido el síndrome de Estocolmo, le hubiera dicho a los criados: pues alisten los machetes, vamos a defenderlo. No, es cierto lo que es, él es perverso. No podemos defender, pero tampoco vamos a permitir un juicio. Hay que hacer algo. ¿Sí me entienden, amados hermanos? Yo no le estoy diciendo a usted, amada hermana, que sufra maltrato y que el hombre, porque si uno de pastor ve que una hermana está sufriendo por un marido inconverso de esa manera, maltrato físico, entonces ahí es donde uno apela a 1 Corintios capítulo 7, que la mujer no fue llamada a tal servidumbre, pero un maltrato físico. Porque hay gente que medio el marido le dice: pero mi amor, cálmate. Le dice: ¡ay, me golpeó, me maltrató! ¡Ay, le voy a meter un denuncio a la fiscalía! Porque le dijo: tranquilícese. No exagere, no sea novelera. Aleluya. Perdone la expresión. Hasta adoramos al Señor. Aleluya. Amén. Amén. No estamos hablando de golpes. Estamos hablando de intentos de asesinato. Ante eso el Espíritu Santo dice en 1 Corintios capítulo 7, dice: sepárase. Ahí no dice divórcese, sino sepárase, porque no fue llamada la hermana a servidumbre ni que sea esclava de los hombres, dice 1 Corintios capítulo 7. Entienda, si no eran los hermanos: ay, pastor, usted me estaba obligando a someter. No, la Biblia es clara. Usted tiene 3 opciones, las 2 nocivas. La primera es que usted se rebele y empiece a pelear cuerpo a cuerpo. A ver, la segunda es que usted se someta a la esclavitud y usted se vuelve un esclavo de esa persona. La tercera es la posición que asumió Abigail, una posición cristiana, que oraba por su esposo y de corazón, y nunca le faltó el respeto. Amén. Amén. Ni tampoco lo alcahueteó. Amén. Aleluya. Bendito sea Jesús. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas. No tomó armas, hermano, para defenderlo. No. Bendito sea Jesús. Fue justa. 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Si ve, pastor, yo no le voy a declarar nada a mi marido, no me voy a sujetar a mi marido. Un momentico, mire, el contexto dice otra cosa. Era un hombre que no le podía hablar. Si su marido le puede hablar, háblale, coméntale. Porque hay mujeres que no le comentan nada a su marido y gastan todo lo que tienen, hermano. ¿Y para qué? La plata es mía también. ¿Acaso no me casé con usted? Los santanderianos, Dios mío. No, le declaró a su marido. No le declaró a su marido por estas circunstancias. Amén. Mi esposa no está sometida a mí. Con mi esposa llevamos una relación de comunicación. Es más, yo salgo a algún lugar solo y me siento mal. Ella sale y yo no voy con ella, ella se siente mal. Necesitamos estar juntos. Ella sale a comprar y yo le digo: lleve la tarjeta, compre lo que quiera. Y ella no compra nada. Amén. Seguro, ¿qué tal que la diéramos a cierta hermanita, no? Les ocupa esa cuenta, hermano. Y si ella va a comprar: papi, mire, vi esto y vale tanto, ay, a mí me da pena con usted. Así me dicen: amor, cómprelo. Me toca hasta regañarla, hermano. Bendito sea Jesús. Ella me informa por la gracia de Dios. Y yo también le informo. Amén. ¿Seguro? Yo me casé con ella y somos una sola carne.
Es más, este celular lo puede agarrar ella. Todas las conversaciones, tanto en WhatsApp como las que hablo por teléfono, todas las que ella las puede oír, no hay problema. Las cuentas de correo, todas las tiene ella, ya entra en mi computadora. No hay ningún problema, no hay escondite, no hay nada en secreto entre los dos. Para que quede bien claro. Si aquí ella dijo, y la Biblia dice nada, declaró a su marido Nabal, no quiere decirte que ella era un mundo aparte, no, ella se sometía. Lo que pasa es que es una situación con un contexto diferente. Porque si le dice a Nabal, está demostrando que ella no estaba por la justicia de Dios, sino por la injusticia de un hombre perverso. Y recuerde, ella no asumió esa posición, ni tampoco se rebeló, ni tampoco se sometió. Ella estuvo de parte de la justicia de Dios, de la palabra de Dios. Nosotros dejamos a Jesús. Estamos leyendo la palabra, ¿cierto, hermanos? Ella obedecía a Dios antes que a los hombres. Amén. Ahora Abigail va a enfrentar y apaciguar la ira del justiciero David para salvar su familia. El verso 20. Y montando un asno, bendito sea Jesús, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Mire, vamos a entrar en una parte muy importante, porque aquí yo veo la redención del Señor Jesús. Amén. Porque él venía por un monte, y Abigail subió ese monte para encontrarse con la ira de David. Lo mismo hizo el Señor Jesús. Le salió al encuentro también, hermano. Cristo subió al Gólgota para subir al encuentro del juez de toda la tierra. Porque el juicio estaba determinado sobre este mundo. Eso lo dice en Juan capítulo 12. El Señor mismo lo dijo: viene el juicio de este mundo. O sea que si el Señor no interviene, hermano, el Dios el Padre hubiera destruido a esta humanidad. Viene el juicio de este mundo. O sea, el Padre se levantó, hermano, ya iba a juzgar este mundo, hermano. Lo que pasa es que Jesús ya había encarnado, ya tenía 30 años aquí, ya estaba preparado para ir, hermano, y ponerse en medio de la ira de Dios y del hombre, para que no le cayera esa ira al hombre. Lo que pasa es que los seres humanos, como no comprenden el evangelio, y mucho evangélico no comprende el evangelio, cree que el evangelio es venir a la iglesia, a cantar coro, a alabar al Señor. No, esto va más allá, hermano. Esto empieza y termina con el alfa y con la omega, con el sacrificio de Cristo y con la sangre de Cristo. Esto abarca principio y fin. El evangelio no es otra cosa sino el sacrificio de Cristo. Bendito sea Jesús. Hermano, y dice que David sale al encuentro, Abigail sale al encuentro de David, que estaba airado, así como Cristo salió al encuentro del Padre. Allá en el Gólgota. Bendito sea Jesús. Entonces adoramos a Jesús. Y dice la escritura, hermanos, que Abigail empieza a apaciguar la ira de David al ofrecerse como sustituta. Es decir, Abigail le dice: no los mate a ellos, mátame a mí. Eso es lo primero que ella dice. Lea, dice el verso 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno. Oiga, tremendo. Abigail se baja del asno, hermano. Bendito sea el Señor. Amén. Como Cristo se bajó del asno cuando entró a Jerusalén, ¿se acuerdan? Amén. Y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Eso fue lo que hizo el Señor cuando fue al Getsemaní. Se postró ese rostro en tierra, hermano, llorando por esta humanidad perdida, hermano, para ofrecerse como sacrificio. Obviamente decía: si es posible, pasa de mí esta copa, si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad, está bien, Señor, aquí estoy. Sobre mí sea esta maldad de la humanidad.
Como Abigail le dice, se inclinó a tierra y se echó a sus pies. Ya Abigail había aprendido de su esposo, ¿cierto? ¿Cuántas veces ella se bajaba del asno? ¿Cuántas veces se inclinaba a tierra? ¿Cuántas veces caía a los pies de este hombre? Y apaciguaba la ira de este hombre. Por algo Dios la había entrenado, ¿cierto? Y lloraba delante de Dios, hermano. Qué tremendo, ¿cierto, hermanos? Aleluya. Amén. Y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Se puso como sustituta. Amén. Sobre mí sea ese pecado, o sea, castígame a mí. Así como el Señor se ofreció allá cuando cayó en tierra, que se haga, que se haga tu voluntad. O sea, si yo soy el sustituto, aquí estoy. Y ya cuando es levantado, dice, la hora ha venido. Amén. La hora de las tinieblas ha llegado y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Amén. Sobre mí sea este pecado. La Biblia dice que sobre Jesús fue el pecado de todos nosotros. Amén. Mientras nosotros nos desviábamos, nos descarriábamos, pecábamos, mentíamos, etcétera, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Y en 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, el Padre por nosotros le hizo pecado. Amén. Sea, dice de Abigail, sea el pecado sobre mí. Es un tipo de redención, amados hermanos. Aleluya. Porque usted y yo éramos los que merecíamos morir. Amén. Amén. Pero alguien se interpuso entre la justicia de Dios y yo. Fue mi amado Salvador Jesús. Y yo no sabía, hermanos. Aleluya. Ni usted sabía. Bendito sea Jesús. Y dijo, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche la palabra de tu Señor. Mire esa reverencia, hermanos. Abigail no fue esa Manuela Beltrán. Lo que es con mi marido es conmigo. A ver, dígala, póngalas como quiera. Hubo reverencia. Amén. Hubo reverencia. Y dijo, te ruego que permitas que tu sierva hable tus oídos y escuche la palabra. Había reverencia, como la reverencia que nosotros debemos tener con Dios. Te ruego que permitas. Amén. Pero ojo con ese evangelio moderno, con ese falso evangelio de la confesión positiva. Yo declaro, confieso. Amén. No, usted no declare ni confiesa, más bien humíllese. Y sea reverente ante Dios. Amén. Porque es que esos predicadores de habla inglesa son los que traen esas herejías. I declare, I confess. Yo declaro, yo confieso. Usted confiese los pecados. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y usted declare lo que está escrito. Esta mujer hablaba con reverencia. Le permitas a tu sierva. ¿Cuánta reverencia nos hace falta en los púlpitos, aunque sea para una oración, hermanos? No haga caso ahora, mi Señor, de este hombre perverso de Nabal. Mire, no lo está justificando. Es un hombre perverso, es cierto. Porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. El Señor no justificó a los pecadores diciéndole, ay, ellos son tan buenos, no haga esa maldad, no les haga. No, el Señor sabía que nosotros éramos perversos, malos y merecíamos morir. Amén. Aleluya. Pero fue el amor del Señor, hermano. Es un amor voluntario del Señor, que en vez de mostrar su ira, su enojo, mostró su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Él muere por nosotros, dice la Escritura. Amén. Adoramos al Señor. Gloria a Dios. Él no justifica, sino que pide una oportunidad. Mire, dice la Escritura, ahora pues, versos 26. Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido de venir a derramar sangre y vengarte con por tu propia mano. Sean pues como Nabal todos tus enemigos y todos los que procuran el mal contra mi Señor. Bendito sea el Señor.
y le entrega la ofrenda. Ahora este presente que tu sierva ha traído, mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Le entrega la ofrenda muy reverentemente, así como le entregaba el almuerzo a su marido muy reverentemente después de que le insultaba, y no le tiraba el plato. Ahí está el plato, a ver si traga. No, 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 porque aquí vemos el reflejo, el carácter de una mujer respetuosa. Y así como lo fue con David, lo era con Nabal, porque lo había aprendido de Nabal. ¿Cuántas veces Nabal se airaba, hermano? Y ella, sin embargo, le entregaba las ofrendas muy respetuosamente. Y no le tiraba el plato, ni le ofendía. Se retiraba. ¿Cierto que nos hace falta mucho por aprender de la palabra? Amén. Y si usted, hija, ha visto ese mal ejemplo de su madre, no lo repita, porque le va mal. Porque tal vez su papá ha aguantado, pero tu esposo no se sabe si aguantará eso. Y se le puede acabar el matrimonio. Los hijos heredamos de los padres no solamente dinero, hay malas costumbres, malos hábitos. Y esos son tan inamovibles que tiene que ser Dios en su redención. Por eso la Biblia dice: fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres. Por eso cuando uno es redimido, ya uno no tiene la vana manera de vivir que tenían los papás y los mamás. Seguro, hermanos. Ni siquiera en el pensamiento, porque hay hijas e hijos, hermanos, que tienen a papá y mamá en la cabeza. Ya han pasado muchísimos años y tienen a papá y mamá en la cabeza. No, ya usted fue redimido, eso ya pasó. Era que mi mamá resolvía así me enseñaron y así yo tengo que resolver. No. Es lo que diga la palabra. Santo. Bendito sea Jesús. Ahora ella confiesa que es creyente de la palabra de Dios, dicha por Samuel. Ahora confiesa de que ella sí cree que él es ungido y llamado por Dios, no como su esposo Nabal. Y mire, vamos a leer el verso 32. Dice la escritura, 28. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. ¿Y por qué? Por esta razón: pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Bendito sea Jesús. ¿Sabe? Ella andaba en el Espíritu, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque cuando le dice que hará casa estable a mi Señor, quiere decir de que a través de él iba a venir el Mesías, que iba a reinar en Israel, dando a entender de que iba a tener casa estable por siempre. Eso creo que está en la versión inglés, hermano. Tremendo, hermano. Y dice, ¿y por qué? Dice, por cuanto mi Señor pelea en las batallas de Jehová. O sea, mire, le dice mi Señor, le dice a David. Abigail no le dijo, usted es un siervo que escapó del Señor. No. Abigail dice, si Saúl mató a sus miles, usted es el que ha matado a los 10,000 y Jehová ha dado las victorias. Y usted es Señor. Y mal no se ha hallado en ti en tus días. O sea que Abigail no creía el cuento, el chisme de que por ahí anda David con un ejército para rebelarse y matar a Saúl, como decían los chismosos. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte, está hablando de Saúl. Es más, tenía reverencia esta mujer, ni siquiera menciona a Saúl por respeto. Amén. Por respeto, dice, aunque alguien, no dijo directamente Saúl, como para decir yo estoy de tu lado. No. Ella fue prudente. Qué mujer tan sabia, hermano. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte, atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y Él arrojará la vida de tus enemigos como en medio de la palma de una onda. O sea, usted no va a morir, David, tranquilo. Porque si Jehová dijo que tú ibas a reinar y te iba a dar casa estable, Él lo va a cumplir. O sea, hermano, este mensaje que le dio Abigail para David fue confortante, edificante.
Porque en medio de una persecución donde estuvo a punto de casi ser atrapado, hermanos, a punto de morir, con 3,000 hombres, que entró en angustia en esa cueva y decía: líbrame porque estoy en angustia, porque ellos son más fuertes que yo, hermano. Y llega esta mujer y le dice: no, usted no va a morir, crea la palabra. Oh, hermano, eso es como abrirle los ojos. Cierto que eso vale más que oro, hermanos. Cierto que una palabra revelada por Dios vale más que cualquier otra cosa. Bendito sea Jesús. Seguimos, amados hermanos. Y acontecerá, verso 30, que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, tremendo, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces mi Señor no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Wow. ¿Y por qué? Porque Nabal, por muy perverso que fuera, era del mismo pueblo de Dios. Y aquí vamos a la misma enseñanza del jueves. Amén. Por muy perverso y malo que sean muchos, hermanos, y nos hagan daño, hermano, somos el mismo pueblo de Dios, redimido por la sangre de Cristo. No podemos hacernos daño los unos a los otros. ¿Se da cuenta, hermanos? Por eso aquí lo dice, para que no, entonces mi Señor no tendrá motivo de pena ni de remordimientos por haber derramado sangre sin causa. Por eso, amados hermanos, por mucho que nos lastimen, nos ofendan, debemos amar a nuestros enemigos. Ese es el principio. Aquí yo veo el Espíritu de Cristo en esta mujer, hermanos. O sea, no te vengues por ti mismo. Aleluya. Amén. Porque los cristianos no pagamos mal por mal. Bendecimos a los que nos maldicen, oramos por los que nos ultrajan y nos persiguen. No somos vencidos por el mal. Aquí está el Espíritu de Cristo diciendo: por eso, amado hermano y hermana, si está sufriendo agravios, si está sufriendo ofensas, hermano, y si se aira, vaya a las rodillas, calme esa ira, hermano, en la presencia del Señor, para no vengarnos nosotros mismos. Entonces, Señor mío, pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Ella no le echó un piropo, era una mujer muy respetuosa, ni pensó, simplemente dijo: acuérdate de tu sierva. O sea, acuérdate de que alguien te predicó la palabra. Nosotros adoramos al Señor. Aquí David, y una vez David dijo: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. O sea, David era un hombre espiritual, dijo: esto no fue obra suya, Abigail, esto es obra de Dios. O sea, Dios te puso ahí al lado de ese hombre perverso y has aguantado todos estos años, y Dios te ha fortalecido y te ha ayudado por un motivo. Aleluya. Entienda, fue Dios. No reniegue su matrimonio, que fue Dios. Aleluya. Bendito sea Jesús. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Abigail no lo apoyó. No dijo: mire, lo apoyo, yo estoy contigo, acábelo, yo soy la mujer, ese hombre me ha maltratado, me ha hecho tanto. No, se metió como mediadora, hermanos, como lo hizo el Señor. Porque vive Jehová Dios de Israel, dice el verso 34, que me ha defendido de hacerte mal. Oiga, donde si hubiera ido así, hubiera matado a Abigail, una mujer justa, una mujer de Dios. Más sino que te hubieras dado prisa, que si no te hubieses dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Mira, amados hermanos, si el Señor Jesús no se hubiera interpuesto entre Dios y los hombres, no hubiera quedado ningún hombre sobre esta tierra. ¡Nadie! Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Sabe? Abigail se fue después de haber logrado su cometido de apaciguar la ira
del rey, se fue a llevarle el mensaje a Nabal. Amén. Y después de que el Señor resucitó, se fue a llevarle el mensaje a muchos navales. Aleluya. A este mundo perdido, hermano. Los siervos creyeron. Los siervos se pusieron contentos. Pero aquí hay uno que no creyó, llamado Nabal. ¿Cuánto adoramos a Jesús? Verso 32. Verso 36. Y Abigail volvió a Nabal. Y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Ella era sabia, hermanos. ¿Cuántas mujeres le falta sabiduría, cierto? Está borracho y ni más problemas le forma. Y hasta ahí es donde se aprovecha para pegarle, porque como no está cuerdo, no tiene la fuerza suficiente, se agarran a puños, hermano. Esto lo dejo quieto. Espere que pase la borrachera y le hablo. O sea, hay verdades que uno no las puede decir en el momento. Tiene que buscar el momento indicado. Eso es sabiduría. Pero como estamos en Santander, uy, yo la dije de frente. Uy, no, hermano, sea sabia, sea sabio. Busque el momento de Dios. Para eso está en la rodilla, Señor. Si alguno está falto de sabiduría, pídale a Dios. Dame el momento. El momento. Porque es que, hermano, es que uno ya quiere que el fuego descienda del cielo. No, tranquilo. Las aguas irán a su curso, hermano. Tranquilo. Que Dios aparejará el momento. Pero yo le digo a los hermanos, tranquilo, hermano. Tranquilo. Que Dios es el dueño de la obra no es nuestra. Dios no necesita que lo defiendan, Él se defiende solo. Por eso la gente que hace años dentro de la iglesia, el Señor le dice, tranquilo, no arranque la cizaña con el trigo, porque puede llevar el trigo también, tranquilo, que el tiempo viene. Cuando esta mujer vio que su marido se le fue la borrachera, entonces le habló la palabra. Verso 37. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas, con mucho respeto, y le habló la palabra, así como Cristo envió el mensaje a todo mundo, a toda criatura. Los siervos de esa casa sí creyeron y estaban felices y agradecidos con David, pero Nabal no creyó. Dice que desmayó su corazón en él. Me iba a matar y se quedó como una piedra. Dicen los académicos, intérpretes de las escrituras, que él le dio una embolia. ¿Sabe qué es una embolia, no? O sea, como un derrame, para que lo podamos entender. Dicen ellos. Y le dio el Señor 10 días de arrepentimiento. Porque hay gente que ha sufrido derrames, pero quedan conscientes. Que con un gesto pueden hablar, pueden decir algo. Pero este hombre no quiso aceptar su pecado. No quiso decir, tráiganme a David para pedirle perdón, para disculpar. No, tenía un ego grande, hermano. Y Dios le dio 10 días de oportunidad y no se arrepintió. Y luego dice la Biblia, Jehová hirió a Nabal y murió. No lo hirió cuando le dio ese paro. Lo hirió fue después. O sea, muérase. Y créanme, muchos que rechazan el evangelio, inclusive evangélicos que están dentro de la iglesia, que Dios les da oportunidad que se arrepienten y juegan a los religiosos. Dios les ha dado tiempo. Apocalipsis capítulo 2 dice que a la mujer Jezabel le ha dado tiempo para que se arrepienta y no ha querido. Lucas capítulo 13 hay una parábola que el dueño de la viña dijo, corta esa higuera porque no produce. Y el viñador dijo, no, denle un año, denle tiempo. Fruto, la dejamos. Y si no da fruto, cortámosla. ¿Usted cree que salvación incondicional? No. Amados hermanos, si no nos arrepentimos, todos perecemos.